Buenas noches, mi nombre es Fabricio Gabona. En esta oportunidad voy a explicar el desarrollo de la tarea número 3 del curso de Power BI avanzado. Entonces, para esto, bueno, vamos a explicar el desarrollo de ciertas fórmulas DAX. En primer lugar, vamos a explicar un poco cómo funciona distinct, count, no blank. Entonces, bueno, vamos a ponerle columna 1, no hay mucho, y vamos a poner distinct, count, no blank. Vamos a poner esta columna de aquí, datos. Entonces, ¿qué va a hacer esta cuenta y por qué entonces nos sale la misma cantidad? Nos sale 8. ¿Y 8 por qué? Porque 8 son las filas completas en datos que tienen, pues que no están vacías, ¿no? Nos excluye estas dos. ¿Para qué se podría utilizar esto? Pues se podría utilizar para contar en una columna, ¿no? Que se quiera utilizar de una base de datos. Bueno, mejor dicho, de una columna de una tabla. Se podría contar los elementos que tiene sin contar pues las filas en blanco, ¿no? Y luego poder depurar esa columna. O incluso para poder utilizarlo en fórmulas condicionales. Es decir, si es que una fórmula pues nos da un conteo, nos da en blanco, que no se aplique cierta condicionalidad, ¿no? Ahora, también tenemos la fórmula, o mejor dicho, la función DAX isError. Vamos a poner aquí una columna nueva para enseñarla. Como comentaba, tenemos otra fórmula que se llama, bueno, otra función DAX que se llama isError. Entonces, ponemos columna 2, vamos a trabajar con isError. Ok. Aquí. Entonces, isError nos devuelve verdadero o falso en base a se relacione con un error o no. Ok, vamos a hacerlo entre la columna de datos 2 y 3. Ok, lo vamos a dividir. Datos 3 entre datos 2. Como podemos ver, nos da una serie de valores falsos y verdaderos. Los valores falsos quiere decir que no hay error, es decir, que se puede ejecutar correctamente. Y los valores verdaderos quiere decir que sí hay un error y que no se está ejecutando correctamente. Por ejemplo, en este caso, este valor verdadero se relaciona con que se está dividiendo un número o una cantidad específica entre cero, ¿no? Y como se sabe, una división entre cero, pues da error. ¿Para qué podría ser interesante esto? Para también fórmulas condicionales, es decir, se podría plantear un if en el cual si es que esta división da cero, por ejemplo, nos otorga un valor en blanco y si es que esta división nos da un valor, pues que se realice, ¿no? Efectivamente, eso podría ser interesante. O sea, estas dos funciones hasta ahorita están orientadas hacia condicionales. Después tenemos otra función más, nueva columna. Vamos a explorar también la función, vamos a poner acá columna 3, la función randBetween, ¿ok? Vamos a poner randBetween y podemos poner números aleatorios. Yo voy a poner aquí nada más del 1 al 10 para no complicar mucho a Power BI. Entonces aquí nos otorga números aleatorios en Power BI, ¿no? ¿Para qué podría ser utilizada la función randBetween? Bueno, para cuando desarrollemos filtros, ¿no? Para cuando desarrollemos filtros en la parte de aquí de modelado, podría ser muy interesante utilizar randBetween y que se filtre de forma... me refiero a este tipo de filtros. Cuando se filtra de esta forma, que se filtre de forma automática, es decir, que cada vez que se ingrese, se filtre de forma, se varíe el valor del filtro, ¿no? De forma automática. O también se podría utilizar pues para generar datos, tal cual. O para generar códigos de forma aleatorio. También podría ser interesante. Estas tres son las primeras funciones que vamos a ver y ahorita vamos hacia la siguiente parte que tenemos que desarrollar. Tenemos has one value y tenemos all on blank row. Y vamos a crear una medida. Vamos a crear una medida que sea pues lo que estamos hablando, ¿no? Entonces esta medida no la vamos a utilizar sola. Vamos a ponerle medida 1 y vamos a juntar count rows. Ok, esto de acá. Y aquí vamos a poner all non-blank row. Vamos a identificarlo desde, por ejemplo, la columna de datos 1. ¿Ok? Y ahora vamos a colocarlo acá. Entonces, aquí que nos está contando todos los datos no vacíos desde la columna 1. Vamos a verlo con la columna de datos 2. ¿Ok? Para que esté más claro. Entonces, miren, en este caso nos va a aparecer 2. ¿Por qué nos aparece 2? Porque 2 resulta ser las de la columna de datos. Las columnas que no están vacías son todas, pues no, pero vamos a poder contar
todos los valores no vacíos. Y todos los valores no vacíos que se repiten son solamente 1 y 0. Y vamos a seguir con hasOneValue. Para eso tenemos otro archivito acá, que es parte de la evaluación número 4. Y bueno, para hasOneValue vamos a identificar también junto con la cuenta, ¿no? de columnas. Digo, de filas. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos departamentos, ¿no? Tenemos la columna de departamentos y tenemos acá la fórmula hasOneValue. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos hasOneValue y la tenemos referenciada hacia departamentos. Entonces vemos de que efectivamente si lo ponemos en departamentos hay solamente una vez Amazonas, una vez Ancash, una vez Apurímac, de forma de que es verdadero que hay un valor por cada uno de esos departamentos, que es solamente el nombre del la fila que contiene el departamento en sí mismo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando vemos un poco de conteo, ¿no? Aquí tenemos una cuenta que es de todos los departamentos, ¿ok? Y aquí tenemos hasOneValue anexada a esta cuenta. ¿Qué podemos ver? Pues que ahora es falso. ¿Por qué? Porque la cuenta ya no es solamente uno. La cuenta ahora es de todos los departamentos. Por lo tanto, como podemos ver aquí, es más de uno. Y por lo tanto nos sale falso. Todas las funciones DAX que hemos visto ahorita son interesantes para poder crear condicionales. Es decir, por ejemplo, si juntamos a hasOneValue con un if, podemos identificar que en el caso de un específico producto, si tiene un único valor o de una única cuenta, podemos poner if, y en caso solamente tenga un único valor, poner por ejemplo un texto que dice promoción. O en caso no lo tenga, pues no colocarlo. O podemos juntar un condicional con isError para identificar que si nos da un error una cuenta en específica, no considerarlo para una tabla, no, por poner ejemplos. En realidad estas 5 funciones serían muy útiles para condicionales. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.